proteínas. Las proteínas son moléculas de gran tamaño, complejidad y diversidad, y la fuente de aminoácidos esenciales y no esenciales necesarias para el crecimiento y sustento del hombre. Estas macromoléculas, que se caracterizan por contener nitrógeno, están íntimamente relacionadas con distintos procesos asociados a la vida y además poseen función estructural. Algunas proteínas tienen función biocatalizadoras, como las enzimas, hormonas, de reacciones químicas y procesos fundamentales, tales como el crecimiento, digestión, metabolismo, etc. También intervienen en los procesos inmunológicos, ya que los anticuerpos son proteínas plasmáticas modificadas. Como se ha comentado, las proteínas tienen diversas funciones estructurales y propiedades, y algunas de ellas se alteran por acción de pequeñas modificaciones ambientales. Los aminoácidos son la unidad estructural de las proteínas, se caracterizan fundamentalmente por contener un grupo ácido carboxílico y otro básico, que es el amino. A pHs intermedios y en solución acuosa, ambos grupos están ionizados. Por ello, la molécula posee características de dipolo, o sea, una parte positiva y una parte negativa. Cuando el grupo amino de un aminoácido reacciona con el grupo ácido de otro, se forma un enlace peptídico con liberación de una molécula de agua. Las proteínas están formadas por centenares de aminoácidos unidos entre sí por este tipo de enlace. Extracción de proteínas. La extracción de proteínas a partir de productos desengrasados se puede realizar según 3 métodos que difieren entre sí esencialmente en el paso inicial de la extracción. El primer método usa alcohol acuoso, el cual disuelve azúcares y algunos componentes menores, dejando las proteínas y polisacáridos en las paredes celulares, los cuales son insolubles. Luego del secado se obtiene una concentración de proteínas. El segundo método emplea ácido acético diluido con un pH de 4,5 para disolver los azúcares, en tanto que las proteínas, por estar en su punto isoeléctrico, son insolubles, lo mismo que los polisacáridos. El contenido húmedo se neutraliza antes de secarlo con el fin de volver solubles a las proteínas, y en el tercer proceso el material a extraer es sometido a la acción de vapor con el fin de desnaturalizar por el calor e insolubilizar las proteínas. El lavado posterior con agua remueve los azúcares y el concentrado se obtiene luego del secado. Lo importante es determinar qué ocurre en cada caso, o por qué son insolubles o por qué son solubles. Técnica para la extracción de proteínas de la leche. Medir 200 mililitros de leche descremada en un beaker o vaso de precipitados de 600 mililitros, calentar a 40 grados y agregar gota a gota ácido acético diluido. Se agita la muestra continuamente con varilla hasta que no precipite más caseína. Filtrar el precipitado de caseína apretándolo de tal modo que se elimine la mayor cantidad de líquido que lo humedece. Evitar agregar ácido en exceso porque se pueden resolubilizar las proteínas. Acuérdense que las proteínas tienen un punto isoeléctrico. Siempre las proteínas globulares son solubles en agua. ¿Por qué? Porque todas las partes apolares las meten hacia adentro y dejan las pequeñas partes polares hacia afuera. Por eso, por más que sean macromoléculas, son solubles en agua. Esta proteína tiene un determinado punto isoeléctrico. Y en agua van a estar, en agua que es un pH neutro, van a estar como catión o como anión. Entonces, lo que hacemos acá para precipitar las proteínas de la leche es ir agregando protones. ¿Por qué? Porque les dije que la proteína de la leche, en el pH de la leche, cercano a 7, están de manera negativa. Entonces, cuando le agrego protones, los protones empiezan a neutralizar acá las cargas negativas. Neutralizan todas las cargas negativas y entonces la proteína precipita por su peso molecular, y es así como la podemos filtrar y separar. Porque cuando llega a equilibrar todas las cargas o al pH igual a su punto isoeléctrico, donde se va a encontrar como ion dipolar, es decir,
Si se encuentra como guión dipolar, está con las cargas neutralizadas. Tiene una positiva y una negativa, o igual cantidad de cargas positivas que negativas. Entonces allí precipita. Si yo me paso con el ácido y le pongo más ácido que va a otros lugares donde pueda ser tomado este ácido, va a quedar con exceso de carga positiva y vuelve a disolverse. Acá habla del punto isoeléctrico, que es el valor del pH en cual la proteína tiene carga neutra, en presencia de un campo eléctrico no migra y en solución acuosa precipita. Entonces, lo que se hace es colocar 20 mililitros de solución de caseína al 0,2% en un vaso de precipitado. Se agrega ácido clorhídrico lentamente hasta observar el precipitado, se suspende el agregado de ácido y se estima el pH de la solución con una tira de papel tornasol. Ensayo de Biuret. Esta es típica para proteínas. La prueba de Biuret es una reacción general para proteínas y compuestos que tienen en su estructura uniones amídicas, que son las peptídicas, múltiples. Se denomina así porque el compuesto más simple que da el ensayo positivo es el Biuret. O sea que este compuesto es llamado Biuret. El ensayo de Biuret positivo es indicado por la producción de un color violeta rosado cuando una solución alcalina del compuesto que tiene unidades estructurales como la de arriba indicada es tratada con una solución diluida de sulfato de cobre. Amida, que es la unión peptídica, la unión entre aminoácidos. Entonces, cuando yo tengo varias amidas, porque tengo una proteína, por eso acá dice que este grupo se repite N veces, y le pongo sulfato cúprico en medio básico, entonces el medio básico da color azul, ocurre esta reacción. El cobre hace una atracción con los pares de electrones libres de los nitrógenos de las amidas. Y entonces, al haber esta reacción, en lugar de verse de color azul, pasa a verse de color violeta. ¿Por qué era el cambio de colores? Que la luz que me está devolviendo este complejo está haciendo transiciones son diferentes a este que se veía de color azul. ¿Por qué? Porque acá los pares de nitrógeno ya empiezan a jugar parte acá en el compuesto. Entonces, hay otro tipo de transiciones, pi a pi excitado, por lo tanto cambia el color. Eso es lo que pasa en esencia cuando yo veo cambios de colores. Acá tengo un color azul. ¿Qué quiere decir? Y bueno, que hay cierto tipo de transiciones que ocurren, transiciones electrónicas, ¿no? Que están ocurriendo en el visible y esos electrones que van de un nivel basal a un nivel excitado toman energía y cuando vuelven al nivel basal devuelven esa energía en una longitud de onda que mi ojo lo ve. Ahí lo veo de color azul. Pero cuando se forma este complejo, las transiciones electrónicas han cambiado, cambian la altura de esa transición electrónica. Absorbe en otra región del espectro y cuando vuelve, la energía que vuelve en una longitud de onda tal que mi ojo la puede captar como un color y acá pasa a ser violeta. Supongamos, ustedes tienen una proteína disuelta en agua y en otro tubo tienen un aminoácido disuelto en agua. A los dos les pongo cobre más 2. La que va a dar positivo, o sea que va a dar color violeta, es la proteína. El aminoácido, como no tiene uniones amidas, no da color violeta. 2 mililitros de solución de caseína, que es una proteína, en medio alcalino, se hacen estas para aumentar la solubilidad de la proteína. Se le adiciona 1 mililitro de hidróxido de sodio al 1% y gotas de sulfato de cobre. Agitar y observar. También el medio alcalino, aparte de solubilizar, porque está evitando que se encuentre como guión dipolar la proteína, también está dejando el par de electrones bien libre para que haya esta interacción entre el cobre y el par de electrones libres de los nitrógenos. Es la reacción xantoproteica. Este ensayo permite reconocer la presencia de aminoácidos aromáticos. Se trata de una reacción de sustitución electrofílica porque fíjense que lo que cambia es que se sustituye un hidrógeno del anillo aromático.
en el cual los anillos aromáticos presentes dan derivados nitrados de color amarillo. Entonces, tenemos una proteína, cualquiera, no importa qué proteína sea. Si la proteína tiene un R aromático y le ponemos ácido nítrico en ácido sulfúrico, va a haber una nitración de ese compuesto y una vez que entra el grupo nitro, sustituyendo un hidrógeno del anillo, este grupo nuevo, un nitrobenceno, es de color amarillo. Entonces, vamos a saber si la proteína tiene grupos aromáticos o no en su estructura. La proteína tiene grupos aromáticos y le ponemos ácido nítrico en ácido sulfúrico, todos concentrados, esta combinación forma nitronio. Nitronio, que es un electrófilo. Entonces, el electrófilo ataca los anillos dando una reacción de sustitución electrofílica y se mete el nitro donde sea de los anillos, en el lugar que sea. Ahí tienen un ejemplo que acá hay un fenol. Entonces acá se vendrá a este lugar, a este y a este, porque acá tengo un donor débil de electrones. Y acá tengo mejor donor que este R, es este grupo. Entonces viene a orto de acá. Ya para no puede ir porque ya ahí no hay hidrógeno que sustituir. Los compuestos, estos se ven de color amarillo. ¿Por qué seguimos en los hidratos de carbono y en la hidrólisis del almidón? Pregunta, ¿por qué seguimos esta reacción con agregado de Lugol? El Lugol, que es yodo, se mete en las alfa hélices del almidón y allí es donde forma una coloración azul muy oscura. Por eso el Lugol sirve para identificar almidón. En esa misma hidrólisis, ¿por qué agregamos ácido clorhídrico diluido a la reacción? ¿Para qué sirve? Para catalizador, o sea que lo que hace es disminuir la energía de activación. El punto 3 dice, el yodo tiene una entalpía de vaporización muy pequeña, o sea que con poca energía que toma el medio, 20,75 kilojoules por mol, pasa a estado de vapor. Y no es soluble en agua. ¿Cómo se prepara entonces la solución del Lugol, que es acuosa? El yodo, entonces le tengo que agregar la sal, ioduro de potasio, para que pueda solubilizarse en agua. 4. Las semillas, bulbos, frutos contienen almidón como reserva energética. ¿Cómo podrías hacer para identificarlo? Con Lugol, siempre. Se parte la semilla, el bulbo, lo que sea, y probamos con una gota de Lugol, sí, que es de color pardo, el Lugol es pardo. Si cambia de coloración y da color azul muy intenso, quiere decir que ese bulbo, semilla, fruto tiene almidón. Dice, las reacciones de Fehling y Tollens necesitan medio básico para que ocurra. ¿A qué se debe? El medio básico en estas reacciones ayudan a lo que se llama la formación del enolato y que de esa manera, por ejemplo, la fructosa pueda oxidarse. Le pongo medio básico, el medio básico va a sacar un hidrógeno débilmente ácido, por ejemplo este. Estos hidrógenos son débilmente ácidos. ¿Por qué son débilmente ácidos? Porque acá tengo un carbono positivo, porque este par de electrones está polarizado hacia el oxígeno. Entonces, como este carbono está positivo, el par de electrones este se corre este carbono, dejándolo este un poquito positivo también. Al estar positivo, atrae el par de electrones y este hidrógeno es débilmente ácido. Si yo pongo una base, la base va a tomar ese hidrógeno y va a dar, eso es lo que se llama enolato. Entonces hace de cierta manera que al formarse este compuesto sea más fácil la reacción acá de deslocalización de los átomos y pase, por ejemplo, de cetona a aldehído y de esa manera se pueda oxidar el carbono 1 a ácido carboxílico. Por otro lado, el medio básico ayuda a la solubilización del cobre.
Plantea de manera completa ambas reacciones, que se oxida y que se reduce. Bueno, como siempre, se oxida el carbono 1, aunque sea una fructosa, y tenga el carbono carbonílico de la cetona en el 2. Recuerden que siempre se oxida el carbono 1. ¿Y por qué la sacarosa y los polisacáridos no son reductores? Porque no tienen oxidrilo mesetálico-lípido. En el caso de Fehling, el cobre más 2 pasa a cobre más 1 y la plata más 1 pasa a plata 0, formando el espejo de plata. En el proceso de calentamiento de los hidratos de carbono se forman furfurales, entre ellos el HMF, que es el hidroximetilfurfural, que son tóxicos para la salud. Estos compuestos pueden formarse, por ejemplo, si la miel ha sido calentada para mejorar la fluidez y así trasvasarla con mayor facilidad. ¿Cuáles son las principales reacciones que se llevan a cabo en la deshidratación de azúcares? Cuando se forma doble enlace, eliminación. Y al ciclarse, sustitución nucleofílica. En la reacción de pardeamiento, que el último ejercicio de estos de la unidad 4, de los ejercicios que son para discusión, no los que son múltiple opción, ahí tienen la reacción de pardeamiento para verla. ¿Por qué el agregado de sulfito evita la reacción? Porque el sulfito reacciona con el azúcar, entonces lo sacamos reactivo de la reacción de pardeamiento, y al sacar reactivo de una reacción, la reacción se desplaza a la izquierda, es decir, no transcurre en la forma en que está escrita. Algunas preguntas orientativas de lípidos: hidrólisis alcalina, la saponificación, cuáles son los productos de una hidrólisis ácida y de una hidrólisis alcalina. ¿Cambian los reactivos? No, los reactivos no cambian, lo único que en la hidrólisis alcalina agregamos hidróxido de sodio y neutraliza el ácido formado en la hidrólisis. Ensayo de insaturación, que es el índice de iodo, por qué cambia el color de la solución al agregar iodo, el color pardo desaparece. ¿Qué tipo de reacción se produce? Recuerden que el iodo es de color pardo. Cuando se rompe heterolíticamente para meterse en el doble enlace, un iodo en cada carbono, ahí deja de tener color pardo. Entonces, cae una gota de color marrón y desaparece el color marrón, porque se adicionó. Cae otra gota, desaparece porque se meten todos los iodos que van en esa gota en todos los enlaces posibles. Cuando yo pongo una gota de más, porque ya no hay dobles enlaces, entonces empieza a ponerse de color pardo la solución, y ahí digo, no hay más dobles enlaces para que reaccionen con iodo. ¿Qué tipo de reacción es esta donde se adiciona iodo? Adición electrofílica. Perfecto. Ácidos grasos y sales metálicas, que es lo que produce la precipitación del jabón al agregarle ácido. Ahí decíamos que es la formación del ácido graso, que en el ácido graso predominan las fuerzas de Van der Waals, por lo tanto no es soluble en agua. ¿Por qué las aguas duras cortan al jabón? Porque hay un intercambio de cationes y se reemplaza un cation monovalente como el sodio o potasio que tiene el jabón por uno divalente, entonces aumenta luego la parte apolar, y eso es lo que forma un grumo que no se disuelve en agua. ¿Y por qué limpia el jabón? ¿Qué forma el jabón en agua? Las micelas. Entonces, en las colitas de adentro de la micela disuelve o puede retener la grasa, y de esa manera limpia el jabón. Y en las proteínas, bueno, ¿por qué precipitan las proteínas en su punto isoeléctrico? Porque la carga se neutraliza, ya no tiene carga neta, ni positiva ni negativa, y como son de alto peso molecular, caen por su propio peso, no son más solubles. ¿Qué ocurre con las proteínas en un pH que no sea el punto isoeléctrico? La proteína la representan como un aminoácido. Como un aminoácido, una proteína. En un pH igual a su punto isoeléctrico está así, como guión dipolar. ¿Qué pasa si agrego protones? Si agrego protones, el pH va a ser menor o mayor que su punto isoeléctrico. Disminuye. Entonces, cuando el pH es menor que su punto isoeléctrico, porque le agregué protones, ¿cómo va a estar la proteína? Como cation, porque el protón va ahí. Como cation. Ahora, ¿qué ocurre
si subo el pH, o sea que voy a tener un pH mayor al punto isoeléctrico. Subo el pH agregándole oxidrilo. Le va a sacar este protón. Entonces, ¿cómo me va a quedar la proteína? Como año. ¿Qué otros métodos podrías utilizar para precipitar las proteínas? Que podría usar algún agente desnaturalizante y la va a precipitar. Ensayo de Biuret dice, ¿por qué este ensayo debe realizarse en solución alcalina? Sobre todo para tener el par de electrones libres del nitrógeno de la amida, que puedan interaccionar con el cobre y de la coloración violeta. ¿Cómo es el complejo que se forma cuando este ensayo es positivo? Entonces, el cobre al medio interaccionando con 4 nitrógenos de 4 uniones peptídicas. Eso es lo que se tiene que poner. Y la reacción santoproteica, ¿qué tipo de reacción se lleva a cabo en este ensayo? Es una sustitución electrofílica sobre anillo aromático. ¿Qué tipo de reacción hubo acá, chicos? Redox. ¿Qué estado de oxidación tiene el azufre acá? Azufre unido al carbono, ¿cuál es más electronegativo? El azufre. Entonces, -1. Azufre unido a azufre, 0. Estado de oxidación total, -1. Entonces, el primer azufre es -1 y el segundo igual, -1. Vamos a ver qué pasó acá. Azufre unido a carbono, ¿cuál es más electronegativo? Azufre, -1. Azufre unido a hidrógeno, ¿cuál es más electronegativo? El azufre. Al azufre, -1. Estado de oxidación final, -2. Entonces, de -1 a -2, ¿qué hubo ahí? La reducción. Una reducción. Acá vuelve a tener -1 y -1. Entonces, de -2 a -1 hay una oxidación.